aprovechamos para reflexionar, para acercarnos. Como le he venido diciendo, la oración, la verdadera oración, para mí es más meditativa que hablar. Requiere de... Yo recuerdo que de las pocas oraciones que hice, y no digo que... Porque digo, la gente entiende oraciones por muchas otras cosas. Cuando la primera vez que leí acerca de este Maestro, de Jesús, inmediatamente noté sus palabras. Tómelo como un testimonio. Pero inmediatamente le oí y dije, definitivamente este no es un hombre normal. Vi el tipo de expresiones que usaba y dije, pareciera que es una especie de extraterrestre. No habla como los demás. Pero fue ahí cuando me di cuenta que trataba de llevar a sus discípulos a ese mismo estado. Pero en ese instante yo capté y dije, pero no veo que ninguna iglesia enseñe esto. ¿Qué pasó? Desde allí uno va viendo y uno dice, la intención de un maestro es esta: llevar al discípulo, al oyente, al mismo estado de plenitud. ¿Sí? No es ponerle reglas, es liberarlos, es hacerles ver que en cada uno está el florecimiento, ¿sí? Que en cada uno está la disponibilidad de Dios, estar allí siempre ya, de que su alma sea divina. Y cuando el alma es divina, la oración existe. Pero la oración no son palabras, la oración es experiencia, la oración es amor, la oración es felicidad, la oración es plenitud. Esa es la oración en el nivel de Cristo, ¿sí? Ese es regocijo en el nivel de Cristo y es gratitud. Esa es la oración, ¿sí? La oración es gratitud. Cuando el alma está agradecida, hay eso, hay oración. No necesariamente hablarlo. Si quiere entenderlo así, hay esa emoción, hay ese sentimiento de gratitud toda la vida. Uno vive en oración toda la vida. ¿Y gratitud por qué? Para la gente ordinaria la gratitud no existe. Existe el deseo. Y el deseo es un eterno mendigo. Y el alma así vive, en mendicidad eternamente. Pero el amor, no, el amor es gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque uno se siente pleno. Uno da gratitud como cada hoja lo da, como cada gota de la lluvia lo da. ¿Por qué? Porque esa fuerza que nadie conoce de dónde proviene, que siempre ha estado allí, las envía a que se manifiesten. Cuando cada corazón de cada uno de nosotros comprende eso, que es una manifestación perfecta, sin necesidad de más, cuando hay esa aceptación de que uno es parte de la familia divina, entonces el gozo surge. Si no hay esa aceptación y si me han impuesto que estoy rechazado, y así enseñan, que estás destituido de la gloria de Dios, y digo definitivamente, Pablo tenía razón cuando decía porque están destituidos, pero no significa de lejos, y que hasta que no lo veas no vas a poder. Por eso muchos dicen, tengo que llegar allá algún día. No, esa destitución existe porque la mente existe. Porque mi propia alma está en tinieblas. Y mientras el alma está en tinieblas, siempre estaré destituido. Es lo que a veces digo. Mientras no exista el amor, hay destitución de la verdad. La verdad es Dios. La verdad es el amor mismo. Es manifiesto. Jesús no estaba destituido de la gloria de Dios. Nunca lo estuvo mientras caminó. Él estaba en esa gloria misma. Si no la hubiera tenido, ¿con qué autoridad les hubiera enseñado a los demás? Pero esto es lo que venimos diciendo. No es una autoridad como los que enseñaban. No enseñaba como los líderes de ese entonces. No es una autoridad así. Él no se jacta de tener autoridad, ¿sí? Y esto también les digo. Cuando tenemos la oportunidad de enseñar, nadie me ve a mí como una autoridad en cuanto al cuerpo como persona. Pero le voy a decir a qué cosa debe hacer autoridad. Haga autoridad en su propia alma a la verdad. La sabiduría. No sabiduría humana, la sabiduría trascendente, la divina. Esa es la autoridad que debe regir cada cuerpo de ustedes. Eso es lo que me encanta de Cristo, de Jesús, era eso. Cuando Él enseñaba, decía,
Cuando él enseñaba a sus discípulos, le decían, a ninguno llamen rabí. Rabí era el término que se usaba para los líderes de altos cargos. No, hoy existen otros. Existen muchos. Y les decía a ninguno, no se sorprendan por eso, no. Pero les diré a quién. Uno es vuestro maestro, decía, el Cristo. Ahora, esta afirmación es tremenda. Pero de nuevo puede pasar el mismo error en nosotros. A veces pensamos que el Cristo, ¿y sabe cómo educan las religiones? Las palabras que Jesús habló, esas son autoridad. Y cada concilio les va a ir enseñando, no le añadan a esto, así. Y cada iglesia tiene miedo de leer otra. Creen que eso es. Y dicen, ten la mente de Cristo y significa, memorízate los versos, enciérrate allí. No. Eso es lo que el mundo hace con cada uno desde que nace, desde que viene. Tienes que recibir aprobación. Para que entres a una escuela, para que te aprueben, tienes que demostrar. Para que puedas ganarte el amor de una mujer, de un hombre, tienes que demostrar. Y entonces te aceptará. Para que tus padres te aprueben, tienes que demostrarles que eres alguien. Y así hacen las iglesias. Para que te aprobemos, limítate a nosotros. Es la misma esclavitud. Nadie puede creer que de cada uno de ustedes pueda salir la verdad y la libertad. Y esa era la diferencia con Jesús. Él les decía, uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero si mi mente no entiende, de nuevo vuelvo a cometer el mismo error. Le he dicho, y ayer lo decíamos muy a fondo, Cristo, el término Cristo, no hace alusión a la persona que está hablando. Para Jesús, para los discípulos, Cristo es el término que hace alusión al Logos, al Hijo, al Verbo, a la sabiduría trascendente, a la sabiduría divina. Cristo es lo que habló a través de los profetas, no es un personaje. Y tiene usted que comprenderlo muy bien, para que Cristo sea la autoridad en ustedes. Pero ya que mi mente no piense de Cristo es mi autoridad, y quiero imaginarme a Jesús y ahí me agarro. No, compréndalo. Cristo es la sabiduría que habló por varones iluminados, que escribieron esas historias tan tremendas que están en lo que se llama Biblia. Pero la gente le va a decir, la Biblia es la autoridad. No, huyan de alguien que les diga eso, porque no comprende lo que les está diciendo. Pero permítame decir por qué. Cuando le diga que la Escritura está inspirada en una sabiduría útil para hacerlo a cada uno de ustedes perfecto, para que de ustedes nazca la divinidad, a ese sí créanle. Porque así enseñó Pablo. Cuando le diga toda la Escritura es sabiduría pura, sabiduría trascendente, útil para llevarlo a la iluminación, para formar su alma a la divinidad, para que de usted se desvanezca la oscuridad, el miedo, la esclavitud. Ese sí está enseñando. Y eso es lo que Jesús hacía. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero él se refiere a eso, al Logos divino, a la mente divina, a la sabiduría divina, que también él recibió de los profetas, que usó de los profetas previos para llevar a esa perfección. Y una vez que está en esa perfección, que conoce el reino de los cielos, que conoce la libertad, que conoce el amor, que conoce el alma de los hombres, que conoce la mente, que conoce lo que hay en cada hombre, ahora sí era capaz de ir y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y vengo a insistir con esto que hablábamos ayer, porque le digo, la gente no comprende eso. Yo estoy totalmente maravillado con esa expresión de Jesús. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero hay que comprender que ellos, en aquellos tiempos, cuando se usaba el término Cristo, que lo hemos dicho es la iluminación, que es la luz, que es lo ungido de luz, la potencia verbal. Y quien no comprenda qué significan esas palabras, solo decimos como la potencia de sabiduría de palabra. Y vuelvo a insistirlo, exteriormente es lo que permite que se forme todo lo que existe, sin que nadie sepa cómo. Yo lo he dicho, uno mata a una hormiga y vuelve a surgir a otra hormiga, con un diseño extraordinario. Eso es potencia verbal expresada a toda plenitud. El universo ahí está. Esa es la imagen visible del Dios invisible, del origen invisible. Ese origen, por medio de una inteligencia, de una palabra, dio lugar a esto.
dio lugar a todo lo visible que existe. Esa inteligencia, esa palabra, es el término Hijo o Cristo, ¿sí? Cuando Jesús enseña, uno es vuestro Maestro, el Cristo. Jesús conoce que Cristo es el unigénito de Dios. Pero también es el mismo porque su mente está conectada a ese estado de divinidad, ¿sí? Y lo mismo ocurrió con Pablo después. Todos ellos mencionaban el nombre Jesucristo, Cristo. Cristo tiene que ser formado en cada uno de ustedes, insistía. Porque yo insistía, Cristo no es un personaje humano único. Es lo que puede guiar a cada ser humano a la verdad, para que entonces Cristo sea todos. ¿O está Cristo separado? De estar separado, entonces está separado de mí. Yo tengo que ser parte del mismo Cristo, que es todo el conjunto. Jesús, decía Pablo, es la cabeza, porque Él nos enseñó esto. Pero ciertamente cada alma tiene el potencial de ese Cristo. Y si no está ese Cristo, el alma no entiende nada, simplemente. ¿Sí? Por eso, una es la autoridad, el Cristo. Pero hay que comprender lo que ese término significa. Y no nada más decirlo. Ese término significa logos. Hace alusión a logos, que es conocimiento, sabiduría divina, sabiduría trascendente, que está oculta, está velada a los sabios o a los que se creen entendidos en las cosas que han aprendido en este mundo, siglo, como Pablo decía. Y Jesús le decía, ayer se regocijaba y decía, te alabo, oh Dios, te alabo, Padre, porque estas cosas les han sido escondidas a todos los estudiados, a todos los eruditos. Les están veladas, pasan por la tierra y nunca se dan cuenta de estos misterios. Pero te plació revelarlo a los niños. ¿Por qué Jesús se hizo esa expresión? Porque a Él le había sido revelado, lo que a los demás no. Y por eso iba insistiendo que siempre habían malinterpretado las Escrituras. ¿Sí? Eso tenemos que comprenderlo. Esa revelación es Cristo. ¿Sí? La revelación divina es Cristo. Es lo único que puede revelar a mi alma. Pero de nuevo digo, no nos casemos con las letras. Porque si no, voy a oír a otra persona y voy a decir, no, eso no sirve, eso es inmundo, solo Cristo. No, permítame primero comprender lo que Cristo significa, ¿ya? Sí. Es como, yo defiendo el agua y alguien me está hablando de el propio dialecto con lo que él denomina agua. Y le voy a decir, no me des de tu agua, porque yo sé que solo una cosa puede saciar mi agua. O sea, pero tú no sabes si el término que usa la otra persona, su dialecto, es lo mismo. ¿Sí lo vemos? Eso es profundidad de comprensión y tiene que estar en nosotros, porque si no, de ahí vamos teniendo miedo y vamos peleando. Y así viven los concilios, peleando. No puedes tanto allá, limítate a lo nuestro. Te dan un marco prefijado y cuidado, te sales de allí. Y mi alma siente que está defraudando a Dios por ese simple hecho. Así pasa, hermanos, cuando no hay comprensión. Y Jesús no estaba limitado. Algo que me gusta mucho de Pablo es que él decía lo siguiente: me hice judío para ganarme a los judíos, me hice griego para ganarme a los griegos, gentil para ganarme a los gentiles. Yo he visto que mucha gente después quiere usar las mismas expresiones de Pablo, pero no comprenden lo que Pablo está diciendo. Pablo era muy entendido, y cuando dice me hice judío es porque conozco la doctrina judía. Pero me hice griego y se sabía la filosofía griega para acá y para allá. Estudió a los filósofos griegos y estudió las filosofías. Toda esa capacidad de entendimiento. Él dice, examiné y ahora sí, pero mantengo y retengo la verdad como la he aprendido y voy y me doy cuenta que lo que ellos han conocido sirve también. Con sus propias expresiones digo, está bien, añádanle esto, compréndanlo así. Ya los griegos venían conociendo muchas cosas. ¿Sí? Digo esto, hermanitos, por todo lo que hemos estado hablando. Y porque puede haber alguno que otro que no le guste. Puede haber alguno que se moleste. Los ha habido.
que dicen nadie puede poner algo que no es. Les digo, es que no hay comprensión. Ojalá se volviera como Pablo, háblase griego. Lo que trato de decir, Pablo lo que hizo en su tiempo, había muchas corrientes de entendimiento. Pablo captó cada una de ellas desde la perspectiva de iluminación que dio Cristo, la verdad. Él era capaz de dominar todas esas. Hoy en día hay muchas más. En verdad que las hay. Y hace falta otra vez eso. Y me llama mucho la atención después como había un hermanito del cual hablo mucho, porque para mí ellos son hermanos, fundamentalmente pilares en esto, que eran entendidos y que los mismos obispos, como llamaba Pablo a los que habían quedado para intentar ayudar a los hermanos que se estaban formando, ¿sí?, los llamaban, se hacían de ellos para intentar, porque hay veces que no todos tienen la facilidad de expresión, ¿sí?, no todos tienen la misma capacidad o han leído lo mismo. Bueno, había hermanitos como Pablo o como Justino que tenían un manejo tremendo de todas las cosas. Entonces era necesario que vinieran y explicaran muchas cosas para que los hermanos dejaran de tener miedo y para demostrarle a los incrédulos o a los que no pueden o están peleados con los términos. Porque en aquellos tiempos los incrédulos estaban peleados con el término Cristo, Jesús, Dios. No. Porque las corrientes griegas los manejaban con otras letras. Se requería eso. Y lo que me sorprende, de verdad me gusta mucho, era eso, la habilidad de este tipo de hermanitos para poder usar las mismas corrientes griegas, los mismos entendimientos filosóficos que eran demostrativos a quienes la gente sí entendía, para unirlos a la verdad y desde allí hacerles ver. Y esto debemos comprenderlo. Por eso, en sus momentos hablamos de lo siguiente y es muy útil que cada uno lo comprenda. A veces usamos la palabra ego. Esa palabra, ¿sabe de dónde salió? De la psicología trascendente, de la que estudian los científicos. A la profundidad de comprensión de la mente humana. De allí proviene. Y no había en esos tiempos esa expresión. ¿Y sabe qué? La misma psicología profunda, los mismos científicos saben que eso existe en el hombre y saben que hay algo más allá con la capacidad de liberar. Bueno, yo cuando oí todo eso y oía las definiciones de ego, digo, bendito sea, los mismos científicos afirman la doctrina de la verdad. Eso es lo que Jesús enseñaba, eso es lo que Pablo enseñó. Lo que la ciencia llama ego es lo que la Biblia llama mundo. Pero si yo no tengo ese manejo, digo, no, eso no me sirve. Hay que comprenderlo. Por eso digo, es maravilloso como el mismo estudio del ser humano ha dado testimonio de lo que Jesús anunciaba, de lo que Pablo anunciaba. No es algo oculto. Y es maravilloso, ¿sí? Solo hay que permitirnos conectar, que en nosotros haya esa comprensión o haya ese entendimiento y dejemos ya de estar buscando palabras huecas que ni siquiera comprendimos. Y es lo que tanto insistíamos. Yo le decía, las letras Jesús, Cristo, Dios, no es la verdad. La verdad es cuando Cristo vive en mí. Pero de nuevo digo, no me imagine a Jesús. Hay un verso muy curioso que dice, donde estén dos o tres, el maestro le decía, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Pero a veces mi mente dice, Jesús, no. Él es Cristo. Usted tiene que ser otro Cristo. Y cuando cada uno sea un Cristo, mismo Jesús está. Ahora usted tiene la capacidad de dar ese amor, de dar esa comprensión a quien lo necesita, ¿sí? Porque si no, mi alma se la pasa toda la vida siendo dependiente a otro. ¿Y a qué hora me liberé yo? Y cuando uso el término yo, no hago ya alusión al mundo, hablo al otro yo, al que no es del mundo, ¿sí? ¿A qué hora me liberé? Pero le digo, hay un problema, y lo hablábamos. Nos han educado a recibir, no a dar. Y pensamos, tengo que recibir de Dios la salvación. Y toda la vida nos la llevamos así.
tengo que recibir de Dios el cielo, tengo que ser esto, tengo que ser el otro, tengo que ser aprobado así. No sabemos lo que es el amor. Y Dios es amor. Y Dios no busca a ninguno de ustedes. Dios es la verdad. No los busca porque sean buenos o malos. No los busca porque podamos impresionarlo. Nos busca por la simple razón de que cada uno nació con el potencial de que en su alma se forme el reino de Dios, se forme la verdad, se forme la paz, se forme la justicia. Esa es la gracia de Dios. Pablo decía, no es por obras, es gratuito. Pero nos han educado desde pequeños a no, nada es gratis en este mundo, en esta sociedad, tienes que ganártelo. Los padres te aceptan si les demuestras que puedes. La pareja, tienes que llevarle lo mejor, tienes que impresionarla. Y chance y te da amor. Y todos los demás así hace la gente, ¿o no? Así funciona el mundo. Es un canje, es un negocio. Y pensamos que también Dios es negociante. Y Dios solo puede aceptar si soy capaz. Y de ahí empieza lo que se llama, o lo que llamo mal llamada santidad, que es producto de la falta de comprensión. Pero cuando Dios, la verdad, el reino de los cielos ya mora, o Cristo mora en un alma, ya no funciona así. Ahora el amor está adentro. No es algo que me pueda ganar, es algo que es dado, es un don. ¿Sí? Necesitamos verlo muy bien, porque Dios no es negociante. Y lo divino que está en cada uno no es un negocio. Nunca lo ha sido. Es lo que veníamos hablando, pero a veces hemos sido formados con esa idea de que si no me voy a perder el cielo. Si no me voy a perder. No, me voy a perder de la eternidad. No es algo que pueda yo hacer para un día verlo. Ya es algo que debería estar dentro de la propia alma de todos. Pero decíamos, eso es lo que el mundo ego forma en el alma, la separación. Y toda la vida vamos sufriendo, vamos dependiendo, y de ahí que nos defendemos y decimos, no, solo así, porque si no lo defiendo, la mente así piensa de muchos, si no lo defiendo, voy a estar condenado. Si no voy a esos lugares, voy a estar condenado. Así piensan, así pensaban en aquel lugar donde estábamos antes. Si no vengo al templo, si no me inclino ante las autoridades, voy a estar condenado. ¿Qué clase de veneno es ese que le impide al hombre vivir en armonía, vivir en vínculo con Dios ahora mismo? Eso es lo que tiene que ser borrado. Y eso que tratamos de enseñar es lo que Jesús intentó enseñar a sus discípulos. Él no venía a exigir algo de ellos para a ver si podían un día estar delante de Dios. Al contrario, les vio así, les decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es Dios mismo. ¿Sí? Esa es la tremenda diferencia que había. Y es maravilloso, porque es la verdad, hermanos. Por eso Él insiste, ya no piensen así, uno es vuestro maestro, el Cristo. Y no se está adjudicando autoridad como persona. Eso era tremenda su manera. Muchos cuando le preguntaban, ¿quién te haces a ti mismo? Y cuando le decían, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Sabe qué hacía? Nunca respondió directamente. Decía, ustedes lo dicen. ¿Se da cuenta lo maravilloso, la tremenda gracia y humildad que tenía? Y no es humildad fingida. Es que él sabía que para sí mismo el maestro había sido Cristo, que es la luz, que es la verdad. Y Cristo está formado en él. De hecho sí es. Mas él no dice, soy yo así como, porque cuando alguien así afirma algo, inmediatamente la gente empieza a decir, aquí está. No, él no habla así. Él da, con sus mismas palabras, él trataba de decir algo. Ustedes dicen que yo soy, decía. Pero al mismo tiempo él decía, uno es vuestro maestro, el Cristo.
pero no se está adjudicando autoridad como para que lo hicieran rey a él. Siempre evitó eso. Es curioso cómo en Juan, cuando lo querían hacer rey, huía y decía no, porque él conoce el corazón esclavo, la mente esclava que siempre está buscando una dependencia. Ya no, al contrario, él quiere que de todo salga la libertad. Definitivamente. Por eso es que he insistido, era un verdadero maestro, era verdaderamente tremendo lo que trataba de enseñar. Nunca hizo menos a sus discípulos, nunca. Siempre los intentó formar y después les decía, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Son iguales. Y es lo que tratamos de hacer, todos son Cristos en potencia. Cuando el alma lo acepta, cuando me doy cuenta que no hay nada que ganar, no hay nada que impresionar, es cuestión de aprender a recibir. No es negocio, Dios no cobra. Es simplemente recibirlo. Y cuando el alma recibe el amor, recibe la verdad, recibe la eternidad y la palpa, no nada más lo creo, no, lo palpo, lo experimento, me doy cuenta de la mentira que había dentro. Ahora puedo hacer lo que Jesús hacía. Y yo le decía esto ayer, Jesús no necesitaba recibir. Nunca se preocupaba porque el Padre le diese algo a él. Él mismo decía, el Hijo del Hombre no ha venido para recibir, ni para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero hermanos, eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Que llegue un punto en el que Dios esté tanto, en el que Cristo sea uno mismo y pueda ver con capacidad de amor a mi hermano. ¿Sí? Por algo Él le decía a sus discípulos, a quien le perdonen los pecados le serán perdonados. Obviamente la gente, los religiosos decían, ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? Porque eso es lo que el mundo busca, mantener en opresión, subyugación a todos, tenerlos con miedo. Pero ¿cómo puede Jesús perdonar? Es lo que hablábamos ayer. Porque Él conoce cómo vive el alma. Él conoce que los pecados que van surgiendo, como decíamos, los adulterios, los homicidios, los robos, lo que puede ser expresado, ese no es el problema, es la construcción que se está derribando desde generaciones. Es la falta de entendimiento, la falta de conciencia de amor, que no es propio de un solo hombre. Hay unos que no se aguantan y se hacen los crímenes que hacen, pero otros adentro los están haciendo y no hay tribunal que pele eso, pero se creen más santos que los otros. Y no es así, y es lo que decía para un maestro como Jesús, esto no es así. Él ve más allá de esto, Él va a intentar llevar a todos a que vean más allá, a que vean la construcción que salió desde que uno nace. ¿Y qué nació? El alma nació en tinieblas, la mente nació, fuimos formados por la influencia. No hay amor en alguien así, cree que lo hay, no lo hay. El amor solo puede ser producto de deshacerse de todo condicionamiento, de intentar ver que cada hombre falla, quien sea pariente o no lo sea presidente o no lo sea líder o no lo sea respetado o no lo sea emperador, sea mendigo, solo falla, porque nadie lo ha amado o nadie le hizo ver que en él está el potencial de ser divino. Ha venido el alma, la mente siendo dependiente a una sociedad, a una época. Le decía, hay que buscar impresionar, que la sociedad te acepte. Y creen que eso es libertad. Había un hermano antiguo que decía algo muy tremendo. La libertad, la verdad, Dios, no es ni siquiera que a un esclavo, en esos tiempos había esclavos, se le perdone, que el dueño le perdone eso, la deuda, y que lo libere, y que ese hombre tenga la capacidad de unirse a la alta sociedad, pueda ganar. Él decía, eso no es libertad, eso es falsa libertad. La libertad va a ocurrir cuando en el alma hay virtud, porque aunque ese esclavo que según estaba sirviendo ahora vaya a la alta gama y ahora tenga dinero, va a seguir siendo esclavo. Sus problemas no se van a terminar, ahora se va a empezar a ser esclavo de los que los demás también son. Jesús veía todo esto, por eso decía, cualquiera que practica el pecado, esclavo del pecado se hace. Ese no es el problema. Y después es condenado, vive con miedo. Y a veces pensamos que
debemos vivir así toda la vida. En tanto podemos estar, vamos a intentar hablar. Porque en ustedes tiene que salir esta verdad. En todos. La libertad es eso. Insisto, el potencial que Jesús tenía. Siendo un Adán nuevo, Él sabe cómo es el Adán caído. Él lo ve desde su altura. Desde esa altura, desde ese estado que es interno. Él tiene la capacidad de comprender a todo hombre, al alma que sufre. Él sabe cómo es el hombre, la mente. Pero no le dejemos la responsabilidad a Él. Él solo está para sacar la verdad de todos. Y que ahora también yo tenga esa misma visión, ese mismo entendimiento, esa misma libertad, ahora sí libertad. Y me dé cuenta que no hay problema, que deje de señalar, que deje de preocuparme, que deje de tener miedo. Y que aprenda a ver eso, a quitar esa neurosis, ese problema que ya existía, que siempre ha habido en esta sociedad, que se busca a ver a quién atacar, quién se va a ir al fuego y quién no. O sea, quite eso. Un Adán no está para eso. El hombre nuevo no puede pensar así. Él puede ver que ya están muertos. El alma está muerta cuando le falta el descanso, cuando le falta el cielo, cuando le falta la paz, la eternidad. Y el alma está preocupada. No, quite eso, vuélvase el hombre nuevo, cada uno. Tenga el alma que Jesús tenía, para que se cumpla la enseñanza del Maestro. Y lo que veníamos insistiendo, esto tiene que ser así. Pero no va a pasar a no ser que verdaderamente uno lo permita. Y cuando uno lo permite, ahora sí, puedo entender las palabras de Jesús, puedo entender su amor, puedo entender por qué Juan enseñaba así, por qué Pablo, por qué los profetas, les digo, ya no es algo extraño. Ahora uno es mi maestro, el mismo maestro de todos ellos, el Cristo. El amor, la visión trascendente, la palabra trascendente que los guió a la imagen perfecta. Y esa imagen perfecta no tiene orgullo, es imposible que la tenga. Curiosamente, es el único tipo de hombre que puede comprender la verdad, que puede amar. Curiosamente, son los únicos que pueden perdonar. El resto no puede perdonar. El resto, insistía, está nada más mirando a ver qué cosa, a ver sobre quién se va la violencia. Y violencia con violencia, ¿a dónde va? ¿Sí? Dios es amor. Y si el que lo porta es igual, si no, no está unido con Dios. ¿Sí lo vemos? De verdad, hermanos, insistimos con esto, porque conocemos lo duro que es comprenderlo y lo mal que se vive. El engaño, el encierro, a unos les importa, a otros no les importa. Pero todo es cuestión de eso. No es más que consecuencia de la edificación de una construcción interior que viene cayéndose desde niños. Aunque el hombre tenga 70 años, insistía, puede que haya dormido el cuerpo, que haya comido y por eso sigue respirando. Pero su alma no ha comido amor y no ha comido descanso, que es cielo, o que es Dios, que es Cristo. No ha comido Cristo. Y Cristo no es para ser interpretado así, le digo las letras. No se puede interpretar la dulzura, el amor. La eternidad no puede ser interpretada, se tiene que comer, se tiene que vivir. ¿Verdad? Tenemos que permitirlo. Confíen. Siempre él insistía en esto. Yo he vencido el mundo, les decía. En el mundo tendrán aflicción. Mundo es lo que traigo adentro. Mientras viva allí, viva esclavo de mi mente, de lo que los demás me han impuesto. Cosa que cuando era niño no sufría, no padecía. Y después empieza uno a estar esclavo. Aunque pertenezca a las más altas sociedades, sigue siendo esclavo. Porque no puede vivir sin aprobación. Tiene miedo de soltar tantas cosas. Eso es esclavitud. Y cualquiera que vive allí
No puede ser libre, no puede palpar la eternidad, ni la dulzura, ni el amor. Y siempre insistiré, ¿y entonces para qué buscar a Dios toda la vida? ¿Por qué no mejor permitirnos ese descanso del alma? Esa verdad, olvidarnos y empezar a comprender por qué este mundo es así. Empezar a comprender a los demás. Empezar a darnos cuenta que ha sido por la falta de la verdadera educación, llamémoslo así, o de la discipulación. Y dirá alguno, ¿quién la da? Jesús. Sí, Jesús la dio cuando estuvo. La da Cristo, que estaba en Jesús, pero que pudo estar en Pablo, y también Pablo lo enseñó, y estuvo en Juan, y en cada uno que ha estado. ¿Sí? Y es lo que surge dentro de cada ser humano. Eso es la verdadera discipulación. Que se quite toda esclavitud, eso es lo que el profeta decía. ¿Qué ayuno pedí? Esto, que se encienda tu luz, que el amor se encienda. Ese es el ayuno, esa es la oración que yo escogí. Dice. Es tremendo. Que se rompan las ligaduras. Eso tiene que pasar. Y es posible. Pero no va a pasar si mi alma, mi mente, sigue dependiente. Sigue prefijada, sigue defendiendo. E insisto, así educan en este mundo. Apréndete esto, memoriza estas escrituras. Porque si no, no hay eternidad. Yo le digo, no memorice, comprenda. Comprenda por qué Jesús hablaba lo que hablaba. No memorice sus palabras, comprenda qué me quiere decir. Sus palabras son tremendas, tienen un potencial, están inspiradas por la verdad. Hay que digerirlas. Cuando las digiero, ahora mi propia alma comprende esas palabras y lo empieza a expresar de otra. Por eso le digo, el maestro viene a dar verdadero discipulado. No viene a encerrarlo, viene a demostrarle de que su propia alma tiene el potencial de la divinidad, de estar vivo. Que el Espíritu Santo es la propia mente de ustedes. Y que pueda yo oír a cualquiera y cuando lo oiga, diga, ese habla así porque es un Adán postrero, es un hombre nuevo. Jesús hablaba así porque era lo mismo. Ese habla así, no importa su nombre, habla así porque está lleno de esa luz. Tiene la autoridad verdadera, no en el sentido de que lo debo seguir. Yo le digo a mí no me siga como persona. Uno es su maestro, la verdad, la sabiduría. Ese es el maestro, que está disponible para todos. No es esclavitud, no es dependencia por un sujeto. No. Es la libertad del alma, la libertad, Cristo, el amor, la luz, la sabiduría potente de Dios que guía la propia alma. Ese sea vuestro maestro. ¿Sí? No una persona que la mente se quiera imaginar, no, eso. Y entonces se cumplirá lo que Jesús decía. Cuando haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, pero hay que entender, en mi nombre significa en representación, como si fuera yo. ¿Estaré yo? Por supuesto que estará él. Son el mismo tipo de hombre. Es otro Adán como el primero. ¿Sí? Hay que entender la escritura espiritualmente. ¿Ha leído un pasaje muy bonito que Pablo escribía? Decía, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las nuevas que Jesús nos anunció. Pero insisto, eso es algo muy profundo. Para empezar, no está hablando físicamente, no está hablando algo que la mente pueda entender. Yo no sé si los pies de Jesús eran hermosos. A lo mejor en el cuerpo no es hermoso. Si mi vista va juzgando qué es hermoso y qué es feo, voy a decir a lo mejor no es tan hermoso como yo creía. Ahora les digo, hay que comprender. Pero ¿qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es Jesús? No es el cuerpo. Jesús es lo que habita dentro del cuerpo. La palabra. Eso créame que era hermoso oírlo. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Pero qué es eso de pies? El cimiento. El cuerpo, el hombre, los pies y la cabeza es la mente, es el alma, es el hombre interior. Si los cimientos son de esclavitud, la cabeza también.
Pero alguien que se deshizo de toda esclavitud, hermosos son sus pies, su fundamento, porque lleva la paz, lleva la nueva que el mismo Jesús llevaba. Va a ir sacando la verdad de todos. No hace alusión a un personaje, vuelvo a insistir. Habla de la verdad, las nuevas, la notificación, el testimonio, tal como Jesús lo tuvo. Así nosotros, decía Juan. Y ellos le han vencido. Todos los que llevan el mismo testimonio que Jesucristo. Jesucristo lo venció primero. Si en mí está el mismo testimonio, lo mismo que Él, también significará que he vencido el mundo. Que mis pies y mi cabeza, que antes no conocía. Y vuelvo a insistir con esto. Un sabio les respondió, me preguntan por eternidad y no conocen ni dónde comienza su cabeza y terminan sus pies. Cuando conozcan dónde empieza la cabeza y terminan los pies, verán la eternidad. Cuando el nuevo hombre, que es la nueva simiente, le pise la cabeza al otro, al viejo, empieza la eternidad. Todo es interior. Entonces, ese nuevo hombre, ese simiente, esos pies, cuando ya están en mí y va creciendo y se forma en la verdad, eso es hermoso. Porque será capaz de comprender, de amar y de enseñar con verdad. ¿Sí? Y no es solo Jesús, no es solo Pablo. Somos todos. Pues está disponible para todos. ¿Verdad? Y lo vemos. Toda la escritura, hermanitos, es así. Toda. Siempre va a ser así. Siempre. Pero hay un problema. Me gusta mucho cómo Juan lo explica. Hay de los moradores de la tierra, porque el dragón, que es la mentira, ha descendido con gran ira. Y dichosos los que moran en las alturas, porque ellos le han vencido. Y el diablo que los acusaba de día y de noche, ya no está. No va a suceder después. Sucede cuando hay un nuevo nacimiento. Nadie me acusa adentro. Lo que me separaba, ¿por qué hay la necesidad de estar buscando a Dios en todo momento, arrepintiéndose? Pues, porque hay un cargo de conciencia. Eso es diablo. Eso es mundo que me acusa toda la vida. Hay miedo a perderse. Hay miedo a ser condenado. A los que vencieron, dice, el que los acusaba ha sido expulsado. No piensa en algo exterior. Es expulsado de adentro. Ese miedo, ese que me decía, no vas a entrar. Ay de ti. Es lanzado fuera. Y nuestros hermanos le han vencido, decía Juan. Qué tremendo. Qué tremendo lo que describe. Pero la gente no lo entendió después. Y digo, qué maravilla de maravillas narra. Y que oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación a nuestros hermanos. Y ellos le han vencido por el mismo testimonio que Jesús y por el testimonio que ya hay en ellos, por la palabra de ellos, dice. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¡Qué tremendo! ¿A qué hace referencia? ¿Quién es eso? ¿Quién es la voz del cielo? El Hijo, la palabra, la sabiduría que tuvo Jesús. Jesús podía ver. La que tuvo Pablo, que se hacía morador de esos cielos también. Todos los sabios que vivían llenos de la luz se alegran cuando otro hermano alcanza ese estado. Porque ahora ha venido la salvación. La palabra hizo efecto, lo sacó. Ahora el gozo ha ocurrido. Ya no está eso que los estorbaba, esa cosa que los acusaba. Toda la vida, de día y de noche. Ha sido lanzado afuera, expulsado y ahora le han vencido por la misma palabra, por el mismo testimonio que ya Jesús tuvo. Jesús lo venció cuando anduvo. Sus discípulos aprendieron a vencerlo. Y es lo que hemos estado tratando de transmitir. Sí, es tremendo y es posible. Pero si no ocurre, nunca será lanzado fuera. Y va a estar allí hasta que la muerte física llegue. Y es lo triste, que llega tarde o temprano y el alma nunca conoció lo que era el descanso, el cielo,
el amor. Y hay miedo, hay temor, hay esa ansiedad de qué va a pasar. No sabemos desprendernos, nos acostumbramos. Eso es lo que acusa, lo que se forma, lo que cegó, la serpiente que engañó a Adán, que cayó, que es ese mundo que Juan describe, siempre está allí. La función de un Adán postrero, de Jesús, es enseñar, es sacar, hacerles ver qué es lo que está pasando, indagar en el alma, hacerles ver, hasta que nazca el Adán. Y cuando nace, ahí está Juan como ejemplo. Nace Juan desde la verdad y da testimonio ahora. Y dice, los moradores del cielo era Jesús. Son los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos, los moradores del cielo, se alegran porque sus hermanitos han vencido. Jesús se alegraba. Pablo, Juan se alegraba de que otros pudieran también experimentar la verdad. Ese es un maestro verdadero, es el amor. Tiene amor, tiene misericordia. No va a ponerles cargas pesadas, va a intentar hacerles ver. ¿Sí? Pero eso sí, va a tener que pasar lo que Juan también describía, que no es Juan, otra vez digo. Tomo el nombre Juan, pero es el Espíritu, es la sabiduría, la revelación que habla a través de Juan. Y de todos los sabios, de todos los profetas. Cuando esa revelación habla, de ahí dice, y ellos le han vencido. ¿Sí? Aquellos que por la misma palabra, el mismo testimonio, que les ocurrió el mismo testimonio con el que Jesús enseñó, ellos le han vencido por ese testimonio, pero pasó una situación. Despreciaron su vida hasta la muerte. No tanto es la vida del cuerpo, es la vida formada en el alma. Es el mundo en el que vive cada uno. Porque del alma nace la vida o nace la muerte. Si pertenece al mundo, a la esclavitud, está muerta. No ha comido. Y tendrá que despreciar eso hasta que muera por completo. Y entonces le va a vencer y se cumple la verdad. Esa es la razón por la que insistimos. Y yo sé que estábamos aquí. Y yo sé que pudiéramos seguir cada uno. Pero yo le digo una cosa, mejor es atender, mejor es conocer. Y entonces otra vez se cumple. Una cosa demanda Dios, la verdad. Conocimiento, amor, justicia, misericordia. Porque sin eso, el pueblo muere. El alma muere. Vaya que muere. Sin conocimiento, el hombre muere. Si no me conozco a mí mismo, estaré muerto toda la vida. Estaré en ese estado de sueño, muerte, esclavitud perpetua. Y no hay luz. Y como le decía ayer, pienso que Jesús fue luz, pero no soy capaz de darme cuenta que también estoy diseñado para llevar la misma luz, el mismo testimonio. No es contradecirle, es llevarle. Pero eso sí, sé que fue mi maestro. Sé que vino, sé que enseñó para hacerme ver esto. Pero ahora también, dice, Él se alegra. Él se alegra de que sus hermanos le hayan vencido. Yo sé que Jesús se alegraba por sus discípulos, pese al que estaba a punto de ser sacrificado por causa de su testimonio. Se alegró por ellos. Después Juan se alegró, Pablo se alegró. Y esto le quiero decir también, no es fácil cuando hay miedo. Requiere esa determinación. Y muchos piensan que es fácil. Muchos se acomodan en alguna doctrina o la llevan así, a lo mejor en rutinas rituales toda la vida, pero no saben lo que es discipularse. Jesús decía eso. Cuando sus discípulos le amaban por lo que les enseñaba, pero les decía esto: pueden beber del mismo vaso que yo. Él sabía que por enseñar las cosas que enseñaba, la gente le iba a odiar, le iban a matar. Él ya lo sabía.
Y él les decía, lo lamento, pero a ustedes también tendrán que beber del mismo vaso, porque sé que cuando ocurre la libertad en ustedes, ya no se la podrán guardar. Van a querer enseñarle a los demás, y por hacer eso, van a beber de la misma copa que yo. Y créanme que la bebieron. Pablo fue decapitado por enseñar estas cosas. Pedro fue crucificado. Cada uno fue martirizado. Pero ¿sabe por qué lo soportaban? No es por miedo, no es porque quiera caerle bien, no, es por amor. Han visto la libertad, han saboreado la eternidad, la han gustado y saben que los demás pueden salir. Ya no les importa lo que piensen los que no entienden. Es tanta la convicción que quiere librar a otros. Esa es la palabra, eso es Cristo. ¿Sí? Ya en estos tiempos no persiguen tanto porque sabe la gente que las autoridades están más al tanto. Se castiga más. Pero aún así hay gente que sí persigue con el corazón, que rehúsa comprender. Y se endurecen y dicen, no puede ser así. Y siguen aferrados a su propia esclavitud. ¿Sí? Pero esto es lo que sucede, hermanos. Ese era el amor con el que Cristo enseñó, con el que Jesús enseñaba. Cristo luego en Pablo, Cristo en Juan. Y eso es lo que tiene que pasar en todo. No es tanto exponernos ni querer impresionar a nadie, no se trata de eso. Se trata de que hay ese entendimiento, esa libertad, porque se cumple. Donde está el Espíritu del Señor, que es la palabra, la sabiduría, allí hay libertad. Hay libertad. Y si ese espíritu está, por eso le digo, el espíritu debe estar en cada uno. ¿Sí? No soy yo como persona, sí. A través de él trato de hablar, pero son todos. Y entonces todos tenemos el mismo testimonio. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Me van a preguntar algo, mis hermanos? ¿Alguna duda? ¿No? Hermano, ¿me puedo hacer una pregunta? Entonces yo, lo que está usted explicando, me puse a pensar, entonces cuando rehúsa uno del Señor, por ejemplo, no uno, el que rehúsa del Señor, se puede aplicar ahí la palabra anticristo. Eso es, ¿verdad? cualquiera que rehúsa, decía Juan, el testimonio de Cristo, que niega que Jesús vino en carne, que Jesús fue hombre como nosotros, y que de él salía este testimonio, es anticristo. Sí, porque se puede decir, ya el anticristo está entre nosotros. El anticristo es el reino, era un reino. Todos los símbolos que Daniel usó y que Juan usó, las bestias, son reinos. Mismo Daniel lo explica. ¿Y cuál es el reino sino el reino que se forma en el alma? Esa es la bestia. Es el reino. Es anticristo. Yo a algunos les digo, ya está pasando, ha pasado. Pasó en el tiempo antiguo. Daniel lo dijo. Ahora hay un reino, hay otro. Después habrá otro reino. Todos son bestias. Son símbolos. No es algo corpóreo. La gente tiene miedo de un sello corpóreo. Olvídese. El sello ya lo trae en el alma. Póngale atención al alma, porque de ella nace la vida o la muerte. Sí. Hay que comprender el lenguaje de los profetas. Y siempre darnos cuenta que ellos hablan sutilmente, hablan interiormente. Usan palabras como de algo que captan. Y así fueron escribiendo los libros que llaman Biblia. Pero son revelaciones. Uno es vuestro maestro, la sabiduría. Y no está limitada a las letras. Porque usted sabe, el Concilio Católico tiene más libros en sus escrituras. Muchos libros de esos tienen mucha sabiduría. No tienen nada de malo. Sirven para ayudar al alma. El libro de sabiduría es muy tremendo. Ayuda a reflexionar. Pero no todos los concilios, por eso les digo, cada concilio les prohíbe y se hace, porque si no es palabra de Dios. ¿Se imaginan que Dios es un personaje? Dios es sabiduría que habló por muchos hombres. Juan Bautista, ¿qué libro dejó? Pero no hubo profeta antes tan enorme como Juan. Y a quienes se refugiaban bajo Juan, Juan les enseñó. Porque estaba lleno de luz. ¿Sí? Ni un milagro hizo, pero hacía los milagros más extraordinarios.
Una, preparaba camino para el que le precedía, para el que venía después. Y dos, enseñaba justicia, enseñaba amor. ¿A qué religión perteneció? Era mensajero del desierto. Esas palabras son sagradas, ¿sí? Porque de nada sirve tener las letras si mi mente no las entiende tampoco. Por eso otra vez les digo, uno es vuestro maestro, el Cristo. No es un personaje. Cuando su propio ser es Cristo, se vuelve maestro de su propia alma y domina todo, lo que está escrito y lo que no. Y cualquiera otro que hable lo domina y sabe que es su hermano porque está en el mismo espíritu. ¿Por qué habla así ese hombre? ¿Por qué no se sujeta? Porque es un Adán nuevo, ¿sí? La luz ya está en él. Por eso habla así. A quien quiera que lo hable así. ¿Por qué entiende eso? Porque el Hijo, Cristo, la sabiduría está en él. Y cualquiera que ama al Hijo, la sabiduría, ama a todo el que ha sido engendrado por ella, o por él, por Dios, por la luz. A eso se refiere. Precisamente es así. Hermanito, para entender el fundamento de liberarnos de todo, ¿no? Para hacer tener un nuevo nacimiento, primero tenemos que amar a nosotros mismos, primeramente. Aceptarnos. Aceptarnos a nosotros mismos y amarnos primeramente a nosotros para que llegue esa libertad y podamos amar, así vamos a amar a nuestros semejantes, vamos a dar, ya no vamos a pedir que nos den, sino vamos a aprender a dar. Lo que pasa que tal vez muchos no hemos comprendido porque no hemos sabido amar. ¿Por qué? Porque desde chiquito, se nos ha enseñado, ¿no? De que desde chiquito, cuando nacemos con una inocencia y nacemos en amor. Y papá nos cuida, papá nos ama y todo. Pero cuando el niño ya va creciendo, se va perdiendo ese amor. Y ya empieza la influencia del mundo, ¿no? A poseer esto, y mamá regaña, papá esto y papá el otro. Entonces ahí se pierde pues ya la inocencia y se pierde el amor. Cuando llegamos allá a una edad adulta, por decir así, de adolescente, pues de joven, ya entonces, como dicen, ¿no? Ya estamos buscando el amor en un novio, en una pareja, pero ¿por qué? Porque se ha perdido eso, ¿no? Y el fundamento para poder comprender y poder liberarnos es primeramente amarnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos para poder dar para poder, y ya no nos va a costar, vamos a tener esa inocencia, esa libertad. Así, ¿no? Así comprendo yo. Sí, amarnos. Primeramente, no es el amor. Por eso Dios dice, ¿no? Amarás a Dios primeramente a ti mismo. Y es así, primero, ¿no? Para poder comprender todo lo que se nos está hablando, yo así lo entiendo, hermanita. Primero yo debo de aprenderme a amarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque tal vez mis padres no me supieron amar, y como ellos no me supieron amar, pues no por eso los voy a condenar, ¿no? Mis padres, ahora sí yo también digo, no, pues lo comprendo, porque ellos también no lo supieron amar, y es una cadena, ¿no? Es una cadena que se tiene que romper, ¿no? Tenemos que romper y sacar eso, pero ¿por qué? Porque como ya se nos formó así, ahora tenemos que sacar todo eso, todo, liberarnos, pues. Cuando llegamos a total libertad, pues ya aprendemos a amar, y ya vamos a amar a nuestro prójimo. Tenemos que absorber todo para llegar a ser un buen discípulo, ¿no? Y para entender lo que la hermana trata de decir, muchos dicen, no, pero porque Jesús dijo, niégate a ti mismo, no te ames. Entienda esto, habla un lenguaje espiritual. Cuando decimos amarnos a nosotros mismos, yo sí les digo esto, no ame al falso yo. Ese yo tiene que morir, porque creo que soy ese. No, ese no lo ame, lapídelo, mátelo. Ame al verdadero, a su ser. No ame a la mente, al ego, al mundo. Ese que reclama ser su yo, y dice, pero es que yo ahí me formé. Eso es una jaula. No habla de ese yo la hermanita cuando dice, hay que amarnos, exacto. Pero hay que comprender, hay que visualizarlo. No amar el mundo, que creo que soy yo. No, liberarme porque yo no soy el mundo. No traía mundo cuando nací, no debo tener mundo.
Cuando ocurre eso, me amo a mí mismo, me acepto. Aceptar es a uno mismo, es aceptar el tabernáculo. Vea cómo una hojita puede estar más mayugada que otra en ese árbol. Algunas son chiquitas, todas tienen la misma gloria, ¿sí? Les digo, acepta el tabernáculo, del color que sea, de la edad que sea. Acéptelo porque no es usted, está diseñado por el Hijo, por la inteligencia creadora, por la potencia verbal. Eso es Cristo. Si lo acepto, me doy cuenta que todos viven así, pero hay algo falso, eso es lo que se llama ego. A eso no lo ame. Pero sí amarse a uno mismo, ese uno mismo, ese ya es el uno, ese es el mí, pero ya no es el mí del ego. Les digo, no usemos la palabra yo, mí, como si viviéramos en el mundo. Hay otro yo, el otro mí, pero ese mí es el de la libertad, es el que reclama la verdad, ¿sí? El falso y el verdadero. La hermana dice el anticristo, exacto. Lo que me impide es ser Cristo, y que llegue yo a Cristo. Cristo es lo verdadero. Sí, porque Pablo dice, hay momentos en que hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Ahí es donde... Pablo tenía ese conflicto entre lo falso y lo que debía hacer. Ajá. Yo siento que ahí habla de ¿Ah, sí? aguijón, de todo que ven. Así es, que se llama mundo, diablo, ego, Ajá. príncipe, de gobernador de este siglo. Es la lucha en las regiones celestes que me impiden llegar a lo celestial que mora en mí. ¿Sí? Eso es lo que Jesús nos enseñó. Él lo dominaba bien. Sí, ya. Y hay unos que van así, a otros les cuesta más, pero todos estamos llamados a eso. Por eso le digo, todos somos Adán, pero o somos el caído o somos el postrero, el nuevo, el que vive en libertad. No es un solo hombre. Cristo, Adán, no es un solo hombre, es la luz, ¿sí? Pero definitivamente a eso se refiere. Tengo que aceptar que soy el tabernáculo, tengo que aceptar que la divinidad se forma en mí, en el cuerpo. No hay lucha. Insisto, a las hojitas no les preocupa, a los animalitos no les preocupa, aceptan eso indescriptible que se manifiesta. ¿Cuánto tiempo se va a manifestar? No lo sabemos. Puede ya ser el último momento. Solo lo aceptan porque saben que no es de uno, no es causado, es por